Buenas tardes, estimados estudiantes de la materia de Introducción a la Psicología Organizacional. En este momento nos disponemos a dar inicio a la actividad síncrona número 2 del periodo académico 2025-10 del sistema LATAM. Me corresponde entonces antes que nada, darle las gracias a la universidad por permitirnos compartir los saberes y desarrollarnos como seres útiles y personalmente. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la psicología organizacional y la administración por competencias. Considero que este es un tema muy importante eh, para los psicólogos porque realmente hoy en día en las organizaciones productivas, todo tipo de organizaciones públicas o privadas, pequeñas o grandes, donde prestamos servicio a los psicólogos, tenemos que compartir con otras profesiones, bien sea para tomar decisiones en relación a la administración de esas personas que están allí, bien sea en su sistema de salud mental, bien sea en la selección de mejor candidato o bien sea en desarrollar su desempeño laboral. Tenemos que tomar siempre en consideración y trabajar con otras profesiones. Hoy en día, eso significa que tenemos que compartir un diccionario, por decirlo así, un lenguaje, una terminología común que nos permita compartir la diversidad de conocimiento de cada disciplina en un aspecto común, entendibles para todos, y así pues que realmente logremos los objetivos organizacionales de eficiencia organizacional, de productividad y de salud del trabajador. Pero se hace necesario que todos estos profesionales, bien sea médicos, relacionistas industriales, enfermeros, personas especialistas en higiene y seguridad industrial, gerentes, planificadores, economistas, todos, y los ingenieros en procesos productivos o los técnicos en los procesos productivos, todos eh, tengamos un conocimiento común del sistema de términos, de terminología que permita realmente saber cuál es el comportamiento y ser objetivo con la evaluación de desempeño de estos trabajadores. Y eso es justamente lo que se denomina administración por competencias. Esa es la razón entonces por la que hablamos de competencia, porque tenemos que tener para garantizar una mayor eficiencia y eficacia y una rapidez esperada en las organizaciones, eh, tenemos entonces que conocer esta terminología para poder hablar en términos comunes con el resto de las profesiones, podamos entendernos y así sí tomar decisiones más acertadas. El término competencia no es un término propio, ni perdón, perdón, no es un término propio ni de la psicología ni de las organizaciones. Realmente es una terminología que se viene trabajando desde la filosofía y el sector educativo. Y son ellos los que han desarrollado, vamos a decir, la terminología en su sentido más la. Podemos decir que competencia desde ese punto de vista es una concepción que pudiéramos decir similar a un triángulo con tres puntas o tres lados realmente igual de importantes, de necesarios cada uno, cada uno.
Eh, la competencia se refiere entonces al saber hacer, al querer hacer y al poder hacer. Es decir, cuando hablamos del término competencia, estamos hablando de la aplicación práctica de alguien que sabe algo, que tiene un conocimiento de algo, pero además que lo quiere hacer, que tiene la actitud para hacerlo y que además lo puede hacer porque y que además lo puede hacer porque tienen todos la misma, tienen los recursos, tienen las capacidades. En otras palabras, el término competencia es una definición compleja que aglutina tres elementos imprescindibles para poder decir que realmente una persona tiene la competencia. Es decir, no solamente tiene que tener el conocimiento, repito, sino tiene que tener el querer hacerlo, la actitud a favor de desarrollar esa conducta productiva o esa habilidad y el poder hacerlo. Es decir, tiene las capacidades físicas, capacidades actitudinales, mentales, emocionales y además también tiene los recursos del ambiente que puedan permitirle su desarrollo. Entonces allí sí estamos hablando de competencia y es ese término el que realmente se lleva a las industrias también, a las organizaciones, para afinar todo lo que es el proceso de la administración de gente, de manera tal que podamos ser lo más conciso, conocer a profundidad el sistema humano y realmente determinar mejoras significativas en su desempeño o considerar los cambios o mejoramientos de brecha. Desde otro punto de vista, pudiéramos decir que la competencia desde el punto de vista psicológico se comporta como el iceberg también. Tiene un elemento que es observable para todos, que son visibles, como por supuesto son esas conductas que vemos, esas habilidades que vemos en el trabajador, ese, ese conocimiento, esa experiencia teórica, esa soltura, pero también tiene elementos no observables que están allí y que forman parte de esa triada que le estoy diciendo, actitudinal o de capacidades, ¿ok? Entonces tenemos allí entre lo no observable, tenemos por ejemplo la imagen que tiene la persona en sí mismo, su autoconocimiento, su autovaloración, su autoestima, ¿verdad? El rol social que él desempeña dentro de un conglomerado, es decir, que permite en muchas ocasiones el hacer, sus motivaciones, sus características de personalidad, su caudal cognitivo, sus recursos cognitivos y por supuesto hoy en día eh, cada vez con mayor impacto, importancia, estudio y sostenimiento empírico de que conforma una variable importante el aspecto emocional. De modo que fíjense cómo han avanzado las organizaciones que acuñan también este término y lo incorporan a su sistema de gestión de personas. Ya en 1980, este término que se venía acuñando en el sistema educativo se traspasa al sistema organizacional y ustedes se podrán pensar que para 1900, en la década de los 80 fue un gran boom, porque eso de pensar que las organizaciones se detuvieran a analizar elementos de la transcomplejidad del ser humano, como es que no solamente tenga el conocimiento y lo exprese, o tenga la experiencia y la exprese, no es que solamente sepa de psicología,
sino que además esa persona quiera realmente desarrollar eh, de alguna forma adecuada el ejercicio de esa profesión o que, o que, gracias, o que, bueno, hay mucho calor, o que esa persona también tenga los recursos disponibles en el ambiente. Es decir, yo puedo querer desarrollar algo, pero si no cuento con los recursos o propios o lo que me sostiene el ambiente, pues yo no puedo aplicar el conocimiento. Entonces, es como que, bueno, un médico sabe, tiene la experiencia, tiene el conocimiento, sabe que tiene que intervenir quirúrgicamente al trabajador para poder, al paciente para salvarlo, pero oye, no tiene la forma como operarlo. Y exactamente en las organizaciones se ha aprendido, desde 1980 se está incorporando, o se ha incorporando, o se ha incorporado hasta este momento, el requerimiento de que hablar de cualquier habilidad que aplique un trabajador, un conocimiento que se quiera de un trabajador, también requiere conocerlo desde el punto de vista más íntimo, es decir, desde el punto de vista de sus aptitudes eh, cognitivas, su personalidad, su emocionalidad, saber además con qué recursos puede movilizarse para entonces sí poder, vamos, enjuiciar, juzgar o determinar que una persona lo está haciendo bien, lo está haciendo irregular o lo está haciendo o no lo está haciendo con competencia. Entonces, este señor Richard Boyatzis, en su momento fue un gran gurú de la gerencia estratégica y él es el que acuña por primera vez esta terminología, no la acuña, la extrapola del sistema educativo al sistema empresarial y dice, señores, esto sucede también aquí en las organizaciones. Y entonces él la va definiendo como conocimiento que se transforma en competencia cuando es movilizado en la práctica, dando lugar a acciones observables y por tanto evaluables. Y esto es muy importante, porque ahí es que damos el salto cuántico. No es que el conocimiento quede dentro de mi cerebro y no es que yo tenga un conocimiento, una inteligencia abstracta y no la aplique. Bueno, ok, ¿para qué me sirve una persona inteligente? Le mido la inteligencia, sí es inteligente, pero ¿cómo se moviliza eso en la práctica? Eso es lo que les interesa a las organizaciones. Y entonces, la respuesta, pues, salomónica a esto es conductas observables, señor. Cuando ese conocimiento que se tiene se puede ver en la ejecución, entonces es cuando yo puedo decir realmente se está desarrollando una competencia. Por supuesto, la competencia tiene que ir, em, eh, tiene que ir dirigida a la conducta, a la mejor conducta. Si yo voy a decir que una persona tiene desarrollada una competencia, quiere decir que moviliza en conductas observables el mejor conocimiento que tiene. Es decir, repito, la competencia tiene que traducirse en conducta observable de calidad, de eh, mm, respuesta óptima. Si no, pues no es competencia o es una competencia no desarrollada, que al caso no es lo que buscan las organizaciones. En otras palabras, la competencia laboral
es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño superior que contribuye al logro de los objetivos claves del negocio. Por supuesto, yo voy a definir cuáles competencias, aquellas conductas que me ayudan a alcanzar los objetivos del cargo. A eso voy. Y de la posición que yo estoy ocupando. Y el conjunto de esas competencias, pues sumarán para determinar cuáles son las competencias que se requieren en un determinado departamento, pero siempre traducido en conductas de orden superior. Es decir, no voy a definir el requisito mínimo. La competencia tiene la característica de que se define con el comportamiento óptimo, bien sea en conocimiento, bien sea en habilidades, en destrezas o en actitudes, pero siempre dirigida hacia la ejecución óptima. ¿Ok? Esa es la otra característica desde el punto de vista descriptivo de la competencia. Y si hablamos de organizaciones, por supuesto tenemos que hablar de que las organizaciones dirigen toda su ejecución, toda su conducta para ser productivos, para lograr objetivos en la organización, unos objetivos que determinó. Si las conductas no, vamos a decir, no empujan al objetivo, no se alinean con él, no va en pos de conseguir eso, para la organización no es básico, no es primordial, no es interesante, no simplemente no es lo que busca, por lo tanto lo desecha. Las organizaciones hoy en día, y siempre ha sido así, pero hoy más que nunca, se enfoca a lo que realmente o se dirige y se enfocan y direccionan toda su energía en la consecución de los objetivos que plantean. Si las conductas que se emiten no se dirigen hacia la consecución de los objetivos, entonces no le interesa a la organización. Por lo tanto, es una competencia que no es, eh, vamos a decir así, no es una competencia importante para la organización, no vale la pena estudiarla, no es lo que no es lo que se busca y por lo tanto no nos detenemos en ella. Esto es importante saberlo porque como profesionales de la conducta dentro de las organizaciones, tenemos que focalizarnos en saber cuáles son esas competencias en donde la organización se enfoca, porque consideran que son vamos a decir, las competencias claves para su desarrollo organizacional y son ellas justamente las que guían la acción en las tomas de decisiones de talento humano. Estoy hablando en el reclutamiento y la selección de personal, en la evaluación del desempeño de los trabajadores, estoy hablando de los programas de desarrollo organizacional que se proponga a la empresa. Si no van dirigidas a conseguir el desarrollo de las competencias que ellas consideran son las que tienen que medir, no, no son consideradas. Esto es importante, muy importante que el psicólogo sepa esto porque muchas veces causa del divorcio entre el desempeño profesional, no solamente del psicólogo, estoy hablando del abogado laboral, estoy hablando del relacionista industrial, estoy hablando del médico ocupacional, estoy hablando del analista de talento humano, en fin, de todas las posiciones que tienen que ver con la administración de gente
si no se enfoca en lo que realmente es común para toda la organización, que son esas competencias superiores que la organización define como las que contribuyen al logro de sus objetivos. Un ejemplo palpable. Hoy en día hablamos de unas competencias soft o suaves o blandas, como se le dice, que bueno, generalmente las tienen las organizaciones. Hablamos, por ejemplo, del liderazgo, de comunicación efectiva, de trabajo en equipo, de orientación al cliente, en fin. Pero resulta que la empresa, la organización donde vamos a brindar los servicios profesionales, consideran dos o tres de ellas. Pues señores, esos dos o tres es donde tenemos que enfocarnos. Y así nosotros creamos como profesionales que es importante la comunicación efectiva, pero ellos no la enarbolan como una competencia clave para su negocio. Si nosotros insistimos en trabajar con conductas de relacionadas o sí, con conductas relacionadas a la comunicación, pues estamos perdiendo el trabajo. Y eso es una de las razones por las cuales muchas veces el trabajo del psicólogo no se aprecia, se desvirtúa del psicólogo organizacional, porque es que nosotros, desde el punto de vista de nuestra concesión, cuando vemos la descripción de cargo, decimos, ajá, esto requiere la competencia de la comunicación, pero resulta que la organización, dentro de su esquema organizacional, de desarrollo organizacional, no la considero como una competencia clave, sino que desarrolla teóricamente esto no es tan teórico, este es producto de evolución organizacional, de análisis de expertos dentro de la organización, de la participación de planificadores y gente de talento humano, determinan, bueno, no, para esta empresa, estas son las competencias. Y si nosotros trabajamos como profesionales de selección de personal, por ejemplo, divorciados a esa realidad, vamos a insertar trabajadores que no estén alineados con esas competencias. Y entonces allí es que volvemos al concepto original que teníamos de competencia. Oye, el trabajador puede que no tenga la conducta em, la competencia que la organización requiere en alto grado porque nosotros priorizamos. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado, con esto es importantísimo conocerlas al entrar a una organización. Por eso es que no podemos pasar simplemente del conocimiento teórico o del conocimiento, mejor dicho, de la aproximación de enfoque psicológico tradicional y entrar a una organización sin conocer estas realidades, porque entonces lo que hacemos es realmente eh, chocar, no alinearnos a los objetivos de la organización y por lo tanto nuestro trabajo corre riesgo de no ser lo productivo que la organización quiere, porque no está alineado a sus competencias. Entonces esto debe quedar claro. Tenemos que conocer la terminología de competencia. Tenemos que saber cuáles son las competencias organizacionales que rigen la empresa, como, vamos a decir, las competencias cardinales o fundamentales para realmente nosotros poder aportar a esa empresa específicamente un proceso de administración o de gestión. No vamos a decir administradores, pero nosotros no somos administradores, pero sí somos gestionantes de conducta, gestionantes de salud de una manera realmente acertada.
¿Hasta aquí se entiende este planteamiento? ¿Alguno de los presentes tiene alguna duda sobre o queda claro por qué es importante conocer de competencia en las organizaciones? Si me escuchan, Sí, profe, sí se escucha perfectamente. perfecto. Entonces, importante alinearse, casarse con el sistema de competencias de una organización para poder realmente hacer un proceso desde nuestra profesión, un proceso realmente contribuyente a la organización. El, las organizaciones, pues, generalmente se aglutinan en, o se asocian o forman parte de un conglomerado mayor de organizaciones, así como las instituciones estatales pertenecen a la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud. También encontramos, vamos a decir, representaciones, organismos que representan desde el punto de vista organizacional, estándares de calidad, de sistemas de gestión, de cómo se administra de mejor forma, cómo se logran procesos excelentes de calidad y por supuesto ellos procedimentan, estandarizan, esquematizan todos los grandes procesos organizacionales. Esta es la responsabilidad de ISO como institución internacional. Y ella, ya en los albores terminando la, 1990, principios de la década de los 2000, empieza a acuñar, no solamente a acuñar, sino a determinar con investigaciones empíricas, científicas, era la terminología también de competencia. Entonces empieza como a investigarlo ad hoc, independiente del contexto o tratando de darle una definición propia, deslindada del sistema educativo. Y entonces llega a hacer investigaciones muy interesantes de mejoramiento de sistemas de gestión y dice finalmente que la competencia determina es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. La habilidad demostrada. Cuando decimos que una persona es hábil, es porque ha desarrollado, es porque desarrolla una característica superior. Si no, no decimos que es hábil, simplemente ejecuta. Por ejemplo, yo puedo saber dibujar. Yo soy dibujante, pero no soy una hábil dibujante. Entonces, cuando la ISO determina estas definiciones, habla que competencia es una habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Y la habilidad con todo su peso, vamos a decir, con toda su carga específica de valor. Es decir, este, como les decía, habilidad es demostración de un rendimiento superior. Entonces, es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes con P. Fíjense, elementos para los cuales yo tengo posibilidad, recursos para, desde el punto de vista cognitivo, emocional, la parte baja del iceberg. Aquellos elementos que yo no puedo ver, pero que sé que están interviniendo y como psicólogo más. Entonces, y ese es, yo creo,
O sea, creo y desde el punto de vista como psicólogo organizacional, creo firmemente que esta es la búsqueda a la que nosotros nos tenemos que dirigir cuando estamos evaluando a un trabajador o a un candidato. Es decir, cuánta habilidad me demuestra para aplicar los conocimientos que él tiene de acuerdo a sus aptitudes. Y es allí lo interesante, porque es allí donde se ha ampliado el término diferente a otras épocas, que era aplicar conocimientos, habilidades y destrezas que salía mejor esa era, pero es que resulta que yo soy neurodivergente o resulta que yo tengo un componente emocional distinto a otros y eso también pesa. O tengo unas características de personalidad introvertida, pero eso no quiere decir que yo no pueda ser competente. Y eso, señores, es lo que cada vez más las organizaciones están depurando y es donde está la contribución grande del psicólogo en trabajar con esta terminología de competencia que sí la entienden los restos de los profesionales, porque de esto se ha hecho cantidades de cursos y se hace. Y ustedes entran a una empresa y lo primero que les sueltan es la identidad organizacional. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son y allí me están diciendo las competencias. Y te ponen el diccionario de competencia, muchas de las empresas, si sean pequeñas. Entonces, esto va pues dirigido a nosotros los psicólogos a tener que realmente detenernos a ver cuáles son esas habilidades y cuáles esos conocimientos y qué aptitudes tiene esa persona para aflorar. Ese es nuestro trabajo. Por supuesto, ya vengo hablándole de todo esto. Nosotros, como psicólogos, como profesionales de comportamiento humano, pues impactamos en todo lo que es la interacción humana en las organizaciones, que es todo prácticamente. Entonces, estamos interactuando en prácticamente todos los sistemas donde hay personas, donde se necesiten desarrollar el comportamiento humano, bien sea el rendimiento laboral, la salud laboral, que es hoy nuestro gran acuñamiento dentro de las organizaciones, pero si lo vemos como subsistemas, entonces los subsistemas que más impactamos son, por supuesto, en reclutamiento y selección de talento humano, ¿ok? En la evaluación de desempeño, en el desarrollo organizacional, en el mejoramiento de la calidad. Y aquí hay algo que no sale aquí, pero es un sistema que hoy en día cada vez estamos impactando más, que es en el sistema de comercialización organizacional. Cada día aportamos más en esos estudios, con todo este crecimiento del neuromarketing, de las redes sociales, de la inteligencia artificial para colocar o, productos o servicios que la organización donde estemos trabajando ofrecen, pues estamos nosotros impactando también en el área comercial, porque ayudamos a las organizaciones en el área de marketing a ver cómo está ese consumidor, cómo responde, cuáles son esas actitudes que están en favor o en contra de los productos, en todo lo que significa incluso el rediseño industrial. Hasta en eso nos llama. Entonces, todo lo que signifique toque conductas humanas o sí, respuestas desde el punto de vista psicológico, pues allí las organizaciones nos están llamando. Si trabajamos en este sentido, vamos a decir, de direccionalidad, de hacer que las organizaciones ellas sean más productivas, más competitivas, porque por eso es que se llama el término competencia, más competitiva, más enfocada a sus objetivos, de acuerdo a los lineamientos que pide, entonces nosotros estaremos desarrollando
impactando y nuestra profesión, por supuesto, está ganando un valor añadido. Les comento a los que quieran trabajar en esta área que un psicólogo que logra engranarse dentro de una organización como servicios profesionales en los diferentes subsistemas, empieza por un subsistema, generalmente en reclutamiento y selección, pero que logra dar con el tino en la organización de qué es lo que quiere y logra llegar a los administradores a través de la claridad en su sistema de competencia de lo que ellos buscan, pues allí tenemos siempre un nicho seguro laboral, porque nos van a seguir llamando a todo el resto de las actividades, a las formaciones blandas, a los desarrollos organizacionales, a los cambios, a las transferencias, a los traslados, porque entienden, saben que nosotros podemos apoyarlos porque estamos claros en qué es lo que ellos quieren en términos de las conductas observables en el trabajo y que sean óptimas. Para eso nosotros tenemos muchas herramientas que no podemos olvidar y es la invitación que yo les haría ahorita como estudiantes a ustedes. Tienen que prepararse mucho en instrumentos, conocer instrumentos y no solamente conocerlos y profundizar en su contenido teórico, de los instrumentos que lleguen a sus manos, que puedan servir, sino que realmente tengo que volverme hasta hábil para contextualizar instrumentos, para tropicalizarlo, como decimos, si viene un instrumento de fuera y quiero validar por ejemplo, en clima laboral, hay cosas que impactan en nuestro entorno que no impactan en otros, elementos que impactan o variables que impactan en otros escenarios que aquí no impactan. Entonces, pero nosotros tenemos esa capacidad, esa habilidad como psicólogos a través de nuestra formación para trabajar con instrumentos válidos y confiables. Sabemos sacar confiabilidad, sabemos adaptar, tenemos gran variedad de test. También no somos hábiles en entrevistas. Quizás somos de las profesiones junto con el abogado, por supuesto, laboral, dentro de las empresas, que más, y el de relaciones industriales, por supuesto, que maneja bien en términos de entrevista de profundidad, de ingresos, de egresos, de desarrollo, de confrontación. Tenemos un background muy grande en conocimiento científico. Toda nuestra carrera ha sido acumulando información desde Psicología General 1 hasta cuando nos graduamos y elaboramos un trabajo de grado o hacemos un diplomado específico, nos estamos especializando. Y tenemos un gran elemento importante, que es una deontología que realmente el psicólogo maneja desde que ingresamos por primera vez al primer trimestre, el primer semestre, en las universidades en general, manejan lo que es la moral y el criterio ético del uso de los psicólogos. Entonces, nosotros realmente tenemos mucho que aportar en todo lo que es el sistema de gestión por competencia en una organización, pero sí tenemos que trabajar con las definiciones, conocerlas, alinearnos organizacionalmente, tener el criterio lógico de unirnos éticamente sin pretender creer que como especialistas de la conducta, pues somos los que determinaríamos las conductas.